Los Betray y su mundo natal, Esis, se encontraban enclavados en un brazo espiral de la galaxia, lejos de las bulliciosas rutas comerciales y las fortalezas militares de otras civilizaciones interestelares. Esis era una joya de planeta rica en tonos lavanda y esmeralda, con ríos de líquido plateado que serpenteaban a través de bosques de árboles cristalinos que brillaban bajo un suave sol dorado. Los Betray, famosos por sus formas pacíficas, habían vivido armoniosamente en este mundo durante milenios, nutriendo su cultura única y manteniendo un firme compromiso con el pacifismo. Su alianza con la humanidad se basaba en el respeto mutuo, la confianza y los valores compartidos de cooperación y crecimiento intelectual. Al menos eso era lo que los humanos siempre habían creído. Los Betray eran una especie delicada tanto en forma como en espíritu. Sus cuerpos delgados, casi translúcidos, pulsaban con un brillo bioluminiscente interno que se volvía más brillante en momentos de mayor movimiento. Con ojos amplios y expresivos y un comportamiento tranquilo, eran la encarnación de la tranquilidad y sus esfuerzos diplomáticos eran legendarios en toda la galaxia. Incluso las especies más endurecidas por la batalla encontraron a los Betrans desarmantes. Su presencia exudaba una especie de paz que muchos encontraban contagiosa, pero debajo de este exterior pacífico se encontraba una compleja historia de supervivencia y adaptación. Si bien los Betan habían mantenido la paz con sus vecinos, no eran ingenuos, entendían que la paz en una galaxia llena de especies impredecibles y a menudo hostiles a veces requería medidas ocultas de defensa durante siglos. Los Betray se habían preparado silenciosamente para el peor escenario posible, una invasión armada o una traición de uno de sus aliados. Por mucho que creyeran en la bondad de la humanidad, no podían ignorar las historias de guerra humana o su impresionante historial en conflictos galácticos a pesar de la advertencia de la humanidad y el respeto por la paz. Su inclinación por la fuerza abrumadora repentina hizo que los Betan fueran cautelosos mientras daban la bienvenida a los humanos como aliados. Nunca bajaron completamente la guardia en secreto. Desarrollaron un arsenal escondido en las profundidades de las vastas cavernas de Esis, protegidos de detección mediante tecnología avanzada de camuflaje y, oculto en partes remotas del planeta, este arsenal contenía los últimos Betray y avances en armamento. Proyectores de energía devastadores, hiers cuánticos desestabilizadores y drones defensivos con inteligencia artificial que podían operar independientemente de los Betray y ordenar mantener el secreto de este escondite oculto. Los Betray y el gobierno habían construido elaboradas instalaciones de señuelo en todo el eje, cada una diseñada para parecer estaciones de investigación para la agricultura o la tecnología médica. Nadie fuera de los escalones más altos de los Betray y el gobierno sabía del verdadero propósito de estas instalaciones, incluso entre los Bray y la gente, solo unos pocos electos sabían de la existencia del arsenal. No era una cuestión de orgullo. Para ellos, de hecho, el secreto era algo así como un dilema moral. Los líderes veteranos eran muy conscientes de la hipocresía en sus acciones, pero lo justificaron como un mal necesario. Se dijeron a sí mismos que el arsenal nunca se usaría ofensivamente, estaba allí solo como último recurso, una salvaguardia en el caso de que la diplomacia y la buena voluntad fallaran. Todo iba bien hasta que una delegación humana fue invitada a Esis como parte de un programa de intercambio cultural en curso. La delegación liderada por la capitana Lila Torres estaba compuesta por científicos, diplomáticos y algunos miembros de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. La misión era simple: aprender más sobre los Betray y la cultura, compartir el conocimiento humano y fortalecer la alianza entre las dos especies. La delegación humana no tenía motivos para sospechar que algo fuera una falta. Veían a los Betray como modelos de paz y humildad. Su admiración por los Betray y la cultura era genuina, y la propia capitana Torres había hablado extensamente sobre su respeto por los Betray y su forma de vida, incluso cuestionando por qué la humanidad no podía adoptar un camino similar. En el tercer día de su visita, la capitana Torres y un pequeño equipo de científicos recibieron permiso para explorar uno de los Betray y los puestos de investigación aparentemente dedicados a los avances agrícolas. Sus Betray y anfitriones los guiaron a través de las instalaciones, mostrando sus técnicas innovadoras para la agricultura sostenible. Agricultura y modificación genética de cultivos adecuados para las condiciones únicas en Esis. Los humanos estaban fascinados al notar el profundo respeto que los veterinarios tenían por cada organismo que cultivaban y trataban sus prácticas agrícolas como una extensión de su filosofía pacifista. Sin embargo, a medida que continuaba el recorrido, uno de los científicos humanos, el Dr. Aaron Blake, notó algo peculiar. Una serie de puertas cerca de la parte trasera de la instalación estaban marcadas con símbolos que no se alineaban con el enfoque agrícola de la instalación. Al principio, no le dio mucha importancia y lo atribuyó a la falta de familiaridad con el idioma veterinario, pero algo en el diseño parecía. Capitán Torres,
¿Notas cómo estos pasillos dan vueltas? Susurró, fingiendo interés en una exhibición de extraterrestres. Granos, para evitar sospechas de sus anfitriones, asintieron sutilmente y echaron una mirada casual alrededor del corredor. Veo que se parece más a un búnker que a un laboratorio de investigación, ¿no es así? Intrigado, el Dr. Blake sugirió a sus anfitriones que les gustaría examinar los sistemas de control ambiental, alegando que los ayudaría a comprender mejor cómo los Brain manejaban sus biosferas únicas. Los Betray dudaron, su brillo bioluminiscente se atenuó ligeramente, una señal de incomodidad después de un breve intercambio susurrado entre los Betray y los guías. Se concedió el permiso, aunque con una visible renuencia a medida que los humanos se adentraban más en la instalación. Los pasillos se hicieron más estrechos, el aire más pesado con un extraño olor metálico. Pasaron por varias puertas selladas con señales de advertencia mostradas en la escritura betana. La curiosidad del Dr. Blake se despertó y activó un dispositivo de escaneo en su muñeca discretamente. Al pasarlo por una de las puertas, el dispositivo devolvió una lectura inesperada de altos niveles de energía latente del tipo normalmente asociado con la tecnología de grado armamentístico. Torres vio su pantalla y levantó una ceja. Investigación agrícola, ¿eh? Blake sonrió, tratando de ocultar su creciente inquietud. Este lugar esconde algo grande. Necesitamos saber qué es. Sus Betray y guía sintieron el creciente interés de los humanos e intentaron conducirlos de regreso al área principal de la instalación, pero Torres no se desanimó y fingió interés en un panel cercano. Activó su traductor y, con el pretexto de hacer una pregunta técnica, se apoyó casualmente contra la puerta. Se abrió con un suave silbido y reveló una cámara tenuemente iluminada. Más allá, los humanos vieron filas y filas de cilindros metálicos, cada uno emanando un tenue resplandor ominoso. Las paredes estaban revestidas con intrincados paneles de control. Y en el centro de la habitación había una gran pantalla holográfica que mostraba un mapa de size. Cuando Torres y su equipo se acercaron, se dieron cuenta de que el mapa estaba superpuesto con símbolos que indicaban varios ocultos en todo el planeta. Cada símbolo marcaba un lugar similar al que estaban parados, y oculto en el corazón del pacífico Imperio Betray había una red de armas de alta tecnología que atrapan a los Betray y guías al ver que su secreto ahora estaba descubierto. Bajaron sus cabezas avergonzados, su brillo bioluminiscente se desvaneció a un tono tenue y triste, y uno de ellos, un diplomático de alto rango llamado Kellis, habló con voz temblorosa: nunca tuvimos la intención de que vieras esto. Por favor, entiende que no construimos estas armas para hacer daño, son un seguro. Nada más que una precaución contra amenazas que no podemos predecir. Torres miró alrededor de la habitación, una mezcla de conmoción y decepción grabada en su rostro. Nos ocultaste esto después de toda la confianza que hemos construido, las alianzas, los tratados. ¿Cómo pudiste mantener algo como esto oculto? El brillo de K pulsó débilmente. Una señal visible de su angustia. Capitán, no somos guerreros, nuestra gente ha vivido en paz durante miles de años, pero en esta galaxia incluso las especies más pacíficas no pueden sobrevivir sin algún medio de defensa. Hemos visto el poder destructivo que otras especies, incluidos los humanos, pueden. Temíamos que un día incluso nuestra alianza no fuera suficiente para protegernos. Los Taures respiraron profundamente, tratando de procesar la traición que sentía. Que entendía el miedo de los Betray y los Betan, pero no podía quitarse el dolor de su engaño. No confías en nosotros, dijo en voz baja. Nunca lo has hecho. Kellis dudó y asintió lentamente. Tal vez subestimamos la fuerza de tu buena voluntad, capitán. Nuestros líderes creen que revelar nuestro arsenal solo sembraría discordia y desconfianza. Fue un error de juicio, ahora lo veo, pero debes entender que solo queríamos proteger a nuestra gente. Por un largo y tenso momento los humanos y los Betan se quedaron en silencio. El peso de las revelaciones se posaba pesadamente sobre ellos. Los humanos habían llegado a Esis esperando fortalecer su alianza para aprender de la sabiduría de una especie que encarnaba los ideales de paz. Ahora se enfrentaban a la comprensión de que incluso la especie más pacifista tenía un arsenal oculto impulsado por el miedo y las duras realidades de la supervivencia en una galaxia peligrosa. Como Torres miró el escondite de armas que tenía delante y no pudo evitar preguntarse qué significaría esta revelación para la alianza de la humanidad con los Betray. Los cimientos de la confianza se habían sacudido y la pacífica apariencia de los Erais se había agrietado para revelar las complejidades y los compromisos que acechaban debajo del capítulo. El capítulo no terminó con una resolución, sino con la tensión persistente de preguntas sin respuesta y el camino incierto que les esperaba. La capitana Lila Torres abandonó la cámara oculta en silencio y su equipo la siguió, mirando hacia atrás con inquietud a los Betray, que permanecían en solemne silencio. Su tenue brillo bioluminiscente proyectaba sombras misteriosas en las paredes. Los humanos habían acudido a Esis esperando la iluminación,
un entendimiento compartido de las técnicas agrícolas avanzadas de los Brain y las soluciones energéticas sostenibles. En cambio, se habían topado con una fría verdad de metal que les hizo señas con la cabeza. De traición y malestar una vez fuera de la instalación, los humanos se reunieron bajo el extenso cielo nocturno alienígena. La suave luz lavanda de las dos lunas de la hermana bañó el paisaje en un brillo casi etéreo y la serena belleza de la escena contrastaba marcadamente con la inquietud que se agitaba. Dentro de la delegación se quedaron en silencio por un momento, mirándose unos a otros, dejando que la realidad de su descubrimiento se hundiera en ellos. El capitán Torres rompió el silencio. Primero sé lo que todos están pensando, dijo mirando a su equipo. Vinimos aquí para un intercambio, para generar confianza, y en cambio encontramos armas ocultas. Quizás fuimos ingenuos al pensar que los veteranos serían diferentes, pero tenemos que preguntarnos. Porque el Dr. Aaron Blake, el científico que había notado las lecturas de energía inusuales, asintió pensativamente. Entiendo su necesidad de seguridad, capitán. Han visto de lo que son capaces otras especies todavía. ¿Por qué mantenerlo en secreto de nosotros, sus aliados más cercanos? Si tienen miedo de otras amenazas en la galaxia, ¿no deberían confiar en nosotros lo suficiente como para trabajar juntos en un estrategia de defensa mutua? El lado de Torres observa el contorno distante de los Betray y la instalación. Tal vez hayan visto demasiadas alianzas fallar en esta galaxia. Es difícil saberlo, pero de cualquier manera necesitamos respuestas. Este descubrimiento no puede quedar sin respuesta. La delegación estuvo de acuerdo temprano. A la mañana siguiente, solicitaron una reunión privada con Kellys, el Betray y el diplomático que los había guiado. Kellys, visiblemente incómodo y algo cauteloso, los condujo a una habitación aislada en el complejo diplomático. Allí, con las dos especies sentadas una frente a la otra, los humanos sintieron una sensación palpable de tensión que no había estado allí antes. Por primera vez, los serenos Betray con los ojos muy abiertos parecían vulnerables. Sus expresiones eran una mezcla de aprensión y arrepentimiento. Kellys comenzó con su voz suave pero firme. Capitán Torres, estimados miembros de la delegación humana, sé que se sienten traicionados por lo que han visto. Les pido que nos escuchen. Que intenten comprender por qué hicimos esto. Opción. Torres asintió y cruzó las manos frente a ella. Eso es todo lo que pedimos. Kellys lo entiende, pero tengo que ser honesto. Encontrar ese arsenal en el corazón de su pacífica sociedad es inquietante. El brillo bioluminiscente de que el parpadeó una señal de conflicto interno. La galaxia es vasta y peligrosa. Muchos de nosotros recordamos una época cuando SIS era un refugio para aquellos que huían de la guerra y la destrucción. Una vez fuimos conocidos como el último bastión de la paz, un lugar donde no se permitía la violencia ni las armas, pero la galaxia ha cambiado. Vimos cómo los imperios caían mientras los aliados se enfrentaban entre sí, incluso su propia gente. Capitán, aunque respetamos su compromiso con la paz, su historia está llena de guerras y luchas por el dominio. ¿Cómo podríamos confiar completamente en cualquier alianza? El Dr. Blake intervino con su tono diplomático pero inquisitivo. Dices que estás comprometido con la paz, pero construyes estas armas en secreto si querías defenderte. ¿Por qué no ser abierto al respecto? ¿Por qué ocultárnoslo a tus aliados? Kellys vaciló, su brillo atenuándose aún más, porque temíamos que revelar tales cosas solo inspiraría desconfianza. Nos preocupaba que nuestra reputación pacífica fuera cuestionada, que nuestra propia gente perdiera la fe en nuestro compromiso con el pacifismo y, sinceramente, temíamos cómo podría reaccionar la humanidad. Torres se inclinó hacia adelante con su mirada penetrante. ¿Pero no es el secreto más peligroso? ¿Qué pasaría si otra especie descubriera su arsenal y lo tomara como una amenaza o peor? ¿Qué pasaría si esta información se filtrara a los consejos galácticos? ¿Se da cuenta del tipo de desastre diplomático que eso podría crear? Los Betray y el diplomático bajaron la cabeza visiblemente angustiados. Sí, ahora nos damos cuenta de eso, pero era un riesgo que creíamos que podíamos manejar. Subestimamos las complicaciones y las consecuencias. La sala quedó en silencio. Los humanos en Bray se sentaron en una tranquila contemplación. Ambos lados luchaban con las difíciles verdades de la diplomacia y la confianza. Después de un momento, Torres habló de nuevo. Su tono se suavizó. Kellys, sabes tan bien como yo que la galaxia es un lugar implacable. Hemos enfrentado amenazas. Y tú también, pero confía. Es nuestra única esperanza para una paz real. Si no podemos ser abiertos entre nosotros, entonces, ¿qué tipo de alianza es esta? Kellys levantó la vista, sus ojos grandes y reflexivos encontrándose con los de ella. Tienes razón, capitán, esta experiencia nos ha mostrado la limitación de nuestro enfoque. Pensamos que el secreto era nuestra única opción, pero quizás la transparencia nos hubiera servido mejor. El capitán Torres respiró profundamente. Ben miró a su equipo, vio la decepción en sus rostros. El
Deseo de respuestas, pero también el entendimiento que venía de años de misiones y batallas compartidas. Habían pasado por mucho juntos y ahora enfrentaban un nuevo tipo de desafío, uno que era más sobre ideales y confianza que tecnología o fuerza bruta. Volviéndose hacia Kelly, Torres preguntó entonces: ¿y ahora qué? ¿Cómo avanzamos a partir de esto? El brillo de Kelly pulsó un verde tenue, un signo de esperanza renovada. Llevaré sus preocupaciones a nuestro consejo, deben entender la gravedad y de lo que ha sucedido aquí y considerar un nuevo camino a seguir. Quizás es hora de que abramos nuestras puertas por completo a la humanidad. No solo compartimos nuestras fortalezas, sino también nuestras vulnerabilidades. Si queremos sobrevivir en esta galaxia, no podemos hacerlo solos, y ciertamente no bajo el disfraz del secreto. Torres asintió. Es un comienzo. Estaremos aquí para ayudarlos a superar esto, para apoyarlos en una alianza transparente, pero que le agregó su voz Stern. Cualquier otro engaño y esta alianza se acabó. No podemos construir un futuro sobre mentiras. Kelly asintió. La sinceridad en sus ojos era evidente. Estuvo de acuerdo en que encontraremos una manera de avanzar juntos por el bien de nuestra gente y la paz que ambos buscamos. Con la reunión concluida, Torres y su equipo regresaron a sus aposentos, donde discutieron las revelaciones del día en profundidad. La decisión de los Brain de mantener un arsenal oculto era comprensible dada la naturaleza hostil de la galaxia, pero subrayó el dilema fundamental de las alianzas interestelares. ¿Podría alguna vez haber paz realmente? Logrado cuando cada especie vivía con miedo a la traición después del arresto. Menos noche. El capitán Torres recibió un mensaje inesperado de Kelly. Solicitó que los humanos lo acompañaran a las cámaras de los Bray y del Consejo, donde presentaría sus hallazgos y abogaría por un cambio en los Betray y la política. Fue una invitación sin precedentes. A ningún humano se le había permitido presenciar los procedimientos del Consejo, mucho menos participar en ellos. Cuando ingresaron a las cámaras del Consejo, Torres y su equipo se encontraron rodeados de Betray y ancianos, cada uno con patrones bioluminiscentes únicos de su linaje y rango familiar. La atmósfera estaba tensa. Los ancianos brillaban cambiando en un espectro de colores. Mientras observaban a los invitados humanos, la habitación estaba diseñada en un semicírculo alrededor de una plataforma central. Donde Kelly ahora estaba, su brillo bioluminiscente se atenuó, indicando su humildad ante el Consejo. El veterano mayor, una figura digna conocida como Arby, levantó la mano para pedir silencio. Su presencia exigía respeto y su brillo era un Keyus azul profundo y constante. Comenzó. Con una voz llena de autoridad: entendemos que traes noticias graves, explícate. A ti mismo. Kelly respiró profundamente, visiblemente reuniendo su coraje honorable. Consejo, estoy aquí para abordar un grave error de cálculo de nuestra parte. Ayer nuestros aliados humanos descubrieron el arsenal que hemos escondido dentro de SIS, un arsenal que desafía nuestros valores de paz y transparencia. Confieso que yo, junto con otros en nuestro gobierno, pensamos que era necesario ocultar estas armas por temor a que revelarlas dañaría nuestra alianza y empañaría nuestra reputación como un pueblo amante de la paz. Un murmullo se extendió por la sala del Consejo. Los ancianos brillan sí en tonos de conmoción y preocupación. El brillo de Harvick permaneció firme, pero su expresión era grave. Y sin embargo, ocultar estas armas ya ha dañado nuestra alianza, ¿no es así? Kelly asintió. Su brillo se atenuó de vergüenza. Sí, honorable anciano capitán Torres y su equipo han expresado su decepción y desconfianza. Corremos el riesgo de perder a la humanidad como aliados si continuamos por este camino del secreto. En este Arby volvió su mirada hacia el capitán Torres, sus ojos reflexivos escrutándola. Capitán Torres, ¿es esto cierto? Los humanos encuentran imposible confiar en una especie que ha recurrido al secreto para su propia supervivencia. Torus se paró frente a Arb, su mirada con una resolución tranquila. Entendemos sus miedos, anciano Arby, entendemos los desafíos de mantener la paz en una galaxia que a menudo se resiste a ella, pero la confianza no puede prosperar en la oscuridad. Para que nuestra alianza signifique algo, para que la paz sea más que una palabra, debemos ser abiertos entre nosotros. La cámara quedó en silencio mientras sus palabras resonaban en el espacio. Los Betray y los ancianos parecen estar considerando su declaración, sus destellos parpadeando en tonos de incertidumbre. Finalmente Harvick habló con su tono pensativo: capitán Torres, valoramos la alianza que tenemos con la humanidad, hemos aprendido mucho de su gente y respetamos su compromiso con la cooperación. Tal vez permitimos que nuestros propios miedos nos guiaran por un camino que no era prudente. Tal vez es hora de que adoptemos un tipo diferente de fuerza, la fuerza para confiar. El Consejo intercambió miradas y uno de los ancianos asintió y sus brillos cambiaron a un verde armonioso que simboliza la unidad. Harvick se volvió hacia Torres y su expresión se suavizó. Capitán,
Desmantelaremos nuestros arsenales ocultos con su ayuda si está dispuesto y revelaremos todos los aspectos de nuestros sistemas de defensa a su gobierno para que podamos avanzar en una verdadera asociación. La expresión de Torres se suavizó. Una sensación de alivio la invadió. Sería un honor ayudar al Elder Arby juntos. Creo que podemos crear un nuevo modelo para la alianza interestelar basada en la transparencia y el respeto mutuo. Los Betray inclinaron sus brillos ahora pulsando con renovada esperanza y confianza. Por primera vez, los Taure sintieron que su alianza realmente podría convertirse en lo que siempre habían imaginado. Un faro de paz en una galaxia ensombrecida por la sospecha y el miedo con la histórica decisión tomada. El Consejo de Veteranos comenzó los preparativos para desmantelar los depósitos de armas ocultos en Esis. Sin embargo, este proceso no fue simplemente una tarea logística, fue un acto simbólico de confianza y un testimonio del compromiso renovado de la alianza con la transparencia. La cooperación entre los humanos y los Betray no tenía precedentes y marcó un nuevo capítulo en su historia compartida. La capitana Torres y su equipo ahora tenían la responsabilidad única de supervisar el proceso. El desmantelamiento no fue una hazaña menor. La tecnología avanzada, tanto en camuflaje como en armamento, se había escondido en las profundidades de las cavernas y los bosques remotos de los Betray y su mundo natal. El descubrimiento de cada arsenal oculto trajo consigo una nueva mezcla de emociones: asombro ante la sofisticación de la tecnología de los Betray, alivio al ver las armas desmanteladas y una persistente sensación de melancolía mientras los miembros de la alianza reflexionaban sobre la profundidad del miedo que había llevado a tomar medidas tan extremas. Taurus era muy consciente de el peso de este momento no solo para su equipo, sino para toda la galaxia si se supiera que incluso los pacíficos Brax habían mantenido un arsenal oculto, otras especies podrían cuestionar sus propias alianzas, pero también entendió que este mismo acto de desmantelamiento tenía el potencial de ser un ejemplo, un mensaje de paz que podría resonar mucho más allá de los Betray y el mundo natal mientras trabajaban. A ella y a su equipo se les unieron Kellys y otros Betray y diplomáticos, así como un contingente de Betray, científicos e ingenieros que habían diseñado los sistemas de camuflaje y el armamento. El proceso fue meticuloso y delicado, requiriendo una combinación de Betray, experiencia e ingenio humano. Aunque la tensión inicial entre las especies persistió, el trabajo compartido gradualmente comenzó a fomentar una atmósfera de respeto mutuo y camaradería. Unas pocas semanas después del proceso de desmantelamiento, los Betray y el Consejo anunciaron una ceremonia pública para honrar el compromiso con la transparencia. Este evento se transmitiría por toda la galaxia y enviaría un mensaje claro de las intenciones de la Alianza a toda la galaxia desde los sistemas estelares vecinos y las colonias distantes presenciarían el desmantelamiento simbólico de una de las armas principales. Captura un poderoso gesto hacia la construcción de la confianza interestelar. El día de la ceremonia amaneció con un renovado sentido de propósito. Los Betray y los humanos se reunieron en una de las grandes plazas de Sis, un espacio abierto en expansión, adornado con altas estructuras cristalinas que reflejaban la luz de los hijos gemelos de Sis. Miles de Brain llenaron la plaza. Sus brillos bioluminiscentes, un espectro de colores serenos, mientras los representantes humanos vestidos con uniformes diplomáticos separaban solemnemente entre ellos. El estado de ánimo era solemne pero esperanzador, una rara mezcla de arrepentimiento por el secreto pasado y optimismo por el futuro. El anciano Arby, el digno líder de los Betray y el Consejo, subió a la plataforma central. Su brillo era un verde constante, el color de la confianza y la unidad. Mientras se dirigía a la multitud, su voz llevaba el peso de siglos de Betray e ideales y una apertura recién descubierta. Hoy Harvick comenzó. Desmantelamos más que solo tecnología, desmantelamos nuestro miedo. Estamos aquí ante la galaxia no para celebrar nuestras armas, sino para mostrar nuestra voluntad de dejarlas ir, para creer en la fuerza de la confianza en lugar de la fuerza de las armas. En este momento, elegimos la transparencia, elegimos la asociación y elegimos un nuevo camino hacia adelante. El capitán Torres, de pie a su lado, sintió una profunda sensación de orgullo. Se dio cuenta de que esto era más que una victoria para la humanidad o Braa, era una victoria para los ideales que ambos apreciaban. Se le dio el honor de presionar el botón de activación que desarmaría el sello con un simple toque. Los sistemas de armas comenzaron a apagarse y los campos de camuflaje se desactivaron. La multitud observó en silencio mientras el arsenal, una vez secreto, se revelaba a plena vista. Su poderosa energía se desvanecía. Su propósito se reutilizó. La ceremonia dejó una marca indeleble en todos los que la presenciaron. Un testimonio del coraje que se necesitó para dejar de lado el miedo y el secreto a favor de la alianza abierta. Las palabras se extendieron rápidamente por toda la galaxia y las reacciones fueron rápidas.
Llegaron mensajes diplomáticos de apoyo de otras especies, elogiándola el coraje y el compromiso de la alianza con la paz. Incluso hubo informes de otros sistemas estelares que estaban considerando medidas similares hacia la desmilitarización. El impacto de la ceremonia fue de largo alcance y desató discusiones entre gobiernos, sociedades civiles y consejos intergalácticos sobre el potencial para una paz real. Unos días después de la ceremonia, la delegación humana recibió una invitación inesperada de los Betray y el anciano del Consejo Arby había solicitado una reunión privada con el capitán Torres para discutir un asunto urgente de gran importancia. Torres sintió una punzada de aprensión, pero también una fuerte sensación de curiosidad. ¿Habían descubierto otro arsenal oculto o había algo más, algo aún más profundo que los Betray necesitaban compartir? Torres entró solo a las cámaras del Consejo. Se encontró con la mirada sombría del anciano Arby y los otros consejos. IL members. Arby le hizo un gesto para que se sentara. Su expresión era ilegible, pero su brillo es azul constante, lo que significa: respeto, capitán Torres, comenzó usted, se ha ganado nuestra confianza y estamos agradecidos por la fuerza que ha demostrado al ayudarnos a desmantelar los miedos que una vez nublaron nuestro juicio, pero hay algo más. Debemos compartir algo que ha permanecido oculto no por secreto sino por necesidad. Torres escuchó atentamente. Su curiosidad se desbordó. Por favor, continúe, Elder Harvick. El brillo de los ancianos parpadeó brevemente, una señal de su conflicto interno. Las armas que desmantelamos fueron una respuesta a nuestros miedos de fe, sí, pero hay otra razón, una que toca nuestra historia más profunda y la naturaleza de Esis. En sí, verá, Esis es más que solo nuestro hogar, es la base de nuestra existencia como especie. Estamos ligados a este mundo de maneras que van más allá de la dependencia biológica. Torres frunció el ceño. No estoy segura de entender. Arby asintió solemnemente. Nuestros antepasados alguna vez fueron exploradores como el tuyo. Cuando descubrieron Esis, descubrieron que no se parecía a ningún otro planeta. Las formaciones cristalinas, la flora bioluminiscente, todo el ecosistema, todo está interconectado. Una red de energía que abarca todo el planeta. Esta energía, esta red de luz, como la llamamos, nos sostiene no solo físicamente sino espiritualmente. Nuestro brillo, nuestra esencia misma está vinculada a Esis. Torres se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de las palabras de Harvick. Se dio cuenta de que esta conexión con Esis era la base de la paz de Betray, su unidad y su renuencia a dejar su mundo, pero sintió que había más. Arby continuó, su voz llena de reverencia: la red de luz es una fuerza poderosa y está viva, responde a nuestras emociones, nuestras intenciones. Cuando actuamos con miedo o agresión se atenúa debilitando, pero cuando abrazamos la paz y la unidad florece brindándonos fuerza y longevidad. Es por eso que tememos a la guerra y la violencia, no solo por el daño que nos haría físicamente, sino por el daño que infligiría a Esis en sí mismo. Un profundo silencio llenó la cámara. Torres entendió ahora por qué los veteranos habían estado tan desesperados por mantener la paz, incluso al punto de ocultar armas. Su propia existencia estaba ligada a la armonía de su mundo, un equilibrio que podría ser destrozado por la discordia de guerra. Torres habló suavemente, su tono lleno de respeto. Elder Arby, ahora entiendo. Gracias por compartir esto conmigo. Veo por qué dudaste en revelar las armas y respeto el peso de esta decisión. Arik, su brillo se iluminó, un signo de su gratitud. Confiamos en ti, capitán Torres. Y la humanidad juntos hemos demostrado que la paz no es una debilidad sino una fortaleza. Y con esta alianza creemos que la red de luz puede extenderse más allá de Esis, fomentando una red de paz en toda la galaxia. En los meses que siguieron, la alianza entre la humanidad y los veteranos se hizo más fuerte. Su asociación se convirtió en un faro de esperanza para otras civilizaciones, inspirando esfuerzos similares hacia la desmilitarización y la construcción de la paz. Esis se convirtió en un destino para diplomáticos y líderes de toda la galaxia que vinieron a aprender de la filosofía de los Betray y a presenciar la belleza de su mundo de primera mano. La red de luz, como la había descrito el anciano Arby, parecía florecer bajo esta unidad recién descubierta. El brillo de los Betray se hizo más fuerte y su bioluminiscencia se convirtió en un símbolo de paz y conexión que inspiró a otros a buscar la armonía con sus propios mundos y vecinos. La capitana Torres, al reflexionar sobre su tiempo con los Betray, sintió una sensación de realización que iba más allá de cualquier misión que hubiera emprendido antes. Había presenciado el poder de la confianza y el coraje que se necesitaba para abrazar la vulnerabilidad en nombre de la paz, y sabía que esto era solo el comienzo. El primer paso hacia una galaxia donde la paz no era un ideal sino una realidad viva y que respiraba. Cuando Torres se preparaba para partir, fue honrada con un regalo final de los Betray. Un pequeño cristal brillante del corazón del planeta. Un trozo de la red de luz misma. Arby se lo presentó con una bendición solemne. El capitán Torres dijo, que la luz los guía y les recuerda lo que hemos logrado juntos. Llevan con ustedes una parte de Esis y nuestras esperanzas de una galaxia pacífica.
Torres aceptó el cristal. Su suave resplandor era un testimonio de la fuerza. De su alianza. Sintió el peso de su confianza y la responsabilidad de honrarla cuando abordó su nave y miró hacia atrás a la brillante belleza de Esis. Sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de un legado que iluminaría el camino para las generaciones venideras. Y cuando su nave despegó, el resplandor del cristal en su mano coincidió con el resplandor radiante de Esis, un faro de paz que brillaba en toda la galaxia.